Sí, de siempre. Pues como ya casi es costumbre de la pastora, dejarme a mí, cuando ella se va de vacaciones, pues me lo pidió y pues aquí estoy. Y pues para no perder la costumbre, vamos a empezar con lo de siempre. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que ella dice que yo soy. Yo tengo lo que ella dice que yo tengo. Yo puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer porque es la palabra de Dios. Mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Nunca más seré el mismo. ¿Eh? Bueno, así que ya lo repite. Nunca más seré el mismo. Bueno, pues hoy es el último día del año y ha sido un año difícil, pero mi oración es que al salir de aquí salgamos con una actitud renovada y con la convicción de que el 2018 va a ser mucho mejor que este año. He sentido de parte de Dios transmitir sobre nuestra relación con Él. Y creo que es buen momento para hacerlo porque normalmente a fin de año nos sentamos a analizar lo que ha pasado y lo que queremos para el futuro y como por ejemplo, bajar de peso. Esta es la meta que el 99.9 nos ponemos y al final del año y en el 80% al 2 de enero se ha quitado. Yo espero que luego de que terminemos todos coincidamos en añadir a nuestra lista de resoluciones el mejorar nuestra relación con Dios. Y para esto vamos a analizar 3 relaciones que Jesús tuvo. La primera que vamos a analizar es a Pedro. Y les tengo que confesar que Pedro es de mis discípulos favoritos, después de Pablo. Estoy agradecido con Jesús por escoger a alguien como Pedro para que fuera uno de sus discípulos. Porque mira que Pedro tenía 20.000 millones de errores. Por ejemplo, miren esta escena de la última cena en Juan 13, 3 al 9, Nueva Versión Internacional, las tienen en sus hojitas. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Pedro tenía un pequeño problema y es que muchas veces hablaba sin pensarlo. Jesús les estaba lavando los pies a sus discípulos porque en esa época era costumbre que el anfitrión de la fiesta les ofreciera lavarle los pies a los invitados. Usualmente venía un siervo o un esclavo y este era el que lavaba los pies de los invitados. Incluso se solía también verter aceites perfumados sobre la cabeza de los invitados más honrados. Entonces Pedro se sentía ofendido que Jesús, el Cristo, le estuviera lavando los pies porque Jesús no era esclavo ni siervo. Pero Jesús estaba dándole un ejemplo a los discípulos, no solo de cómo nos debemos de comportar, sino de cuánto aprecio Él tenía por ellos. Primero, Pedro le pelea a Jesús que no le va a lavar los pies jamás, nunca. Pero Jesús le dice: si no te los lavo, no vas a tener parte conmigo. Entonces me imagino a Pedro cantando: sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Perdón, no soy la pastora. Porque miren lo que dice Pedro ahora. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. O sea, a todos ellos le estaban lavando los pies, pero Pedro, al Jesús decirle eso, dice: pues los pies nada más no, las manos, la cabeza y todo lo demás. Pedro amaba a Jesús y confiaba en Él. Si recordamos, Pedro fue el único de los 12 que caminó sobre el agua porque le creyó a Jesús. También fue el único de los 12 que le cortó la oreja al que vino a llevarse a Jesús.
Pedro constantemente va de la confianza absoluta en Jesús a la desconfianza, y esto es bueno, ¿sí? Porque precisamente por eso es que me puedo relacionar bien con Pedro. En Juan 13, 33 al 38, ¿no? Dice: mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán, y lo que antes les dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Y a dónde va, Señor?, preguntó Simón Pedro. A donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. ¿Tú darás la vida por mí? De veras te aseguro que antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y sigue la escena, y en Lucas 22, 56 al 62 dice: una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo: este estaba con él. Pero él lo negó: muchacha, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó: tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Como 1 hora más tarde, otro lo acusó: seguro que este estaba con él. Miren que es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor le volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. En nuestros momentos más vulnerables, Jesús nos mira, pero no es una mirada de acoso ni de juicio. Si no lo hizo con ninguno de los pecadores que él compartió mientras estuvo aquí, mucho menos lo va a hacer con Pedro o con nosotros. Jesús mira a Pedro diciéndole: te lo dije, pero tranquilo, te amo y te perdono. Pero ¿qué pasa? Pedro le entiende como: te lo dije, qué bonito. Y no que me ibas a dar la vida por mí. Con discípulos como tú no hace falta enemigo. Porque en esos momentos no escuchamos la voz de Dios normalmente. Escuchamos nuestra propia voz o nuestros pensamientos acusadores. Jesús amaba inmensamente a Pedro y sabía que estos días que él no iba a estar en la tierra iban a ser una prueba difícil para Pedro. En Juan 21, 15 al 17, que lo tienen en sus hojitas, tenemos a Jesús preguntándole a Pedro 3 veces si lo ama. Me gusta pensar, como he escuchado a otros predicadores, que cada vez que Jesús le preguntaba esto, un gallo cantaba. Y de esta forma Jesús borró las 3 negaciones de Pedro y las convirtió en afirmaciones de amor. Eso es lo que hace Dios. Él te ama tanto que aun cuando cometemos errores, Él nos lleva, nos sienta como un padre y endereza nuestros caminos. Al igual que Pedro, Judas era uno de los 12 discípulos. Y esta es la segunda relación que vamos a ver. Lamentablemente, Judas terminó traicionando a Jesús y lo entregó para que luego lo crucificaran. Pero miren este versículo en Juan 13:1, nueva versión internacional. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús sabía varias cosas en este momento. Número 1, sabía que dentro de poco le tocaba el duro trayecto hacia la muerte. Número 2, dentro de poco todos los discípulos lo iban a abandonar. Y sobre todo, número 3, que Judas lo iba a traicionar. Aún sabiendo todo esto, Jesús hace lo siguiente: le lava los pies a todos los discípulos y tiene una cena con ellos. Esto para mí es señal para decirles: sé lo que va a pasar, pero aún antes de que pasen, sepan que estoy con ustedes y los perdono. En los evangelios Mateo, Marcos y Lucas se repite una escena.
Jesús hace lo que ahora llamamos la Santa Cena con sus discípulos. Toma el vino y lo reparte, toma el pan y lo reparte. En otras palabras, bendijo a todos los discípulos. No sacó aparte a Judas, que lo iba a traicionar, y tampoco sacó a Pedro, que lo iba a negar. Si Jesús estuviera molesto, hubiera querido acusar a los discípulos, creo que hubiera separado a esos. Para empezar, no le hubiera lavado los pies. Jesús en toda la escena lo que le mostró a todos es el amor que tenía por ellos y los honró. Los honró aun cuando no lo merecían. Judas lamentablemente terminó ahorcándose. Yo creo que si él hubiera esperado a que Jesús resucitara, Jesús lo hubiera perdonado de la misma forma que lo hizo con Pedro. Dios es difícil de entender, pero ver a Jesús es fácil. Por esto, nuestra relación con Dios debe comenzar entendiendo a Jesús. Y para entender a Jesús hay que leer lo que está escrito en la Biblia sobre Jesús. Jesús dijo que nadie va al Padre si no es a través de él. Juan 14:6. En otras palabras, Jesús es nuestro vínculo con Dios. Para entender a Dios hay que entender a Jesús. Y esto funciona de la misma manera para Dios. Para Dios relacionarse con nosotros lo hace a través de Jesús. Por esta razón, la tercera y última relación que quiero que veamos es la de Jesús con Dios. La relación de Jesús con Dios era muy íntima. Él lo conocía como su Padre. Esta fue la mayor revelación que Jesús vino a dar a la tierra. Cuando le preguntaron cómo orar, él comenzó con Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando hablaba de Dios decía mi Padre. En Mateo 7, 9 al 12 dice: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Así que Jesús sabía muy bien que Dios era su Padre y que lo amaba infinitamente. Para mí, el momento más importante de la relación de Jesús con Dios es el momento de la crucifixión. Muchas veces pensamos que por ser hijos de Dios todo nos va a ir bien, que no vamos a pasar por enfermedades, problemas económicos o situaciones que nos pongan en una situación de desespero. Pero vemos aquí que aún Jesús pasó por esta prueba. La diferencia siempre es que aunque pasemos por estas situaciones, Dios está con nosotros. Aún si no sentimos o pensamos que Él está con nosotros. Por ejemplo, en Mateo 27:46 dice: como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactini. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el peor momento de Jesús, él sentía que Dios lo había desamparado. La conexión que él tuvo desde que nació, por ese instante, él sintió que no estaba. Así nos pasa a todos cuando estamos pasando por tribulaciones, las fuerzas de la fe flaquean. María, que acaba de pasar, nos pasa, sentimos débiles y solos. Llamamos a Dios y muchas veces lo que escuchamos es silencio. Pero si me permiten, y aunque la Biblia no lo dice, me gusta imaginar lo que estaba haciendo Dios en ese instante que Jesús se sentía desamparado. Y voy a abusar de la confianza de Manuel, ya que vino, así que ven para acá. Antes de que se vuelva ahí. Sí, antes que se vuelva ahí. Ok.
Pues imagínense la escena, ahí está Jesús gritando y Dios, me lo imagino así, abrazando a Jesús, diciéndole: aguanta, hijo mío, aquí estoy, un poco más, ya casi terminamos, aquí estamos. Porque para mí, Jesús tomó todos nuestros pecados y sintió la desconexión que sentimos nosotros cuando estamos en momentos de angustia y necesidad. Pero Dios no lo abandonó. Me es imposible pensar que Dios estuviera tranquilo viendo a su hijo pasar por esa prueba. De la misma forma, se me hace imposible ver a Dios tranquilo cuando nosotros estamos en necesidad. Las pruebas tienen un propósito, no siempre Dios las envía. Muchas veces son cosas que pasan a causa de nuestras acciones. Pero sin importar la razón de por qué nos pasa lo que estemos pasando, todas las cosas obran para bien. Romanos 8:28. Esto significa que no siempre nos va a ir bien, pero que no importa cómo estemos ahora, el final siempre va a ser bueno. Dios quiere relacionarse contigo. Pagó un alto precio para demostrarte su amor. Entregó a su Hijo, lo más preciado que tenía, para que todos nosotros que estábamos perdidos pudiéramos tener una relación de padre e hijo con Él. Mi compromiso para este nuevo año es fortalecer mi relación con Él. Quiero aprender a depender más de Él, a descansar más en Él, dejarle mis cargas y preocupaciones y sobre todo, escuchar mejor su voz. En el 2018 debemos apuntar a mejorar nuestra relación con Dios. Ya sea que no lo conozcas, ya lo conozcas o tu relación esté rota, te animo a que este nuevo año dejes que Dios te abrace con su amor. ¿Cuántos se animan a que como parte de sus resoluciones incluyamos orar más, leer la Biblia o cualquier otra cosa que nos acerque más a Él? Amén. 2 o 3 nada más. Como esto es cortito, como es mi costumbre terminar rápido. Bueno, mayormente el mensaje, sentí la inquietud porque pues obviamente pasamos por María y aunque uno es creyente y pues cristiano y sabe que Dios está ahí, se nos olvida porque como le pasó a Jesús, pues sentimos esa desconexión. Y la mejor forma de terminar un año malo es empezar uno bien. Así que por eso quizás uno se pone a pues, preguntarle a Dios por qué estamos pasando por esto, por aquello. Y eso es lo que lleva a que nos sintamos más alejados, porque no sentimos el amor. Pero Dios te quiere decir hoy que no importa lo que estés pasando, de la misma forma que Él amó a Jesús en la cruz y lo abrazó, de esa misma forma Él te está amando en este momento. Y quiere aumentar la relación que Él tiene contigo. A nuestros amigos que nos estén viendo por internet, los invitamos a Plenitud de Reino todos los domingos a las 10 de la mañana. Sean bendecidos.